Bueno, vamos a comenzar con la unidad 1, después de la presentación que hicimos de la materia. Digamos, lo que vamos a ver ahora es el concepto de psicología social. Es decir, a ver, ¿qué definiciones están en juego? En realidad nos interesa una definición que vamos a tomar, que es prácticamente una de las definiciones que se consolidó como la definición. Y vamos a tratar de verla en detalle, o sea, no de saberla de memoria, sino de pensar la definición. Corresponde a un autor, Gordon Allport. Esta es una definición de 1954. Y, a ver, como vemos en la proyección, habla de una psicología social como disciplina con la cual las personas intentan comprender, explicar y predecir, o sea, comprender, explicar y predecir cómo los pensamientos y sentimientos y acciones de los individuos son influenciados por los pensamientos, sentimientos y acciones percibidos, imaginados e implícitos de otros individuos. Aquí hay que entrar en algunos detalles. A ver, vamos a pensar en términos de dos individuos. Acá voy a usar una teoría del redondelito. Estos redondelitos que estoy utilizando acá significarían algo así como, en forma muy abstracta, lo que en psicología nosotros definimos como identidad, sujeto, yo, todo aquello que separa el yo del no yo, en términos filosóficos. Si ustedes quieren, pueden ubicar allí la subjetividad individual. Ahora bien, supongamos que tenemos dos redondelitos, o sea, dos sujetos, porque en realidad la unidad de análisis de la psicología social van a ser siempre dos sujetos. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque en realidad es muy difícil entender el objeto de la psicología a partir de la existencia de un sujeto en condiciones de aislamiento. Es decir, ni siquiera podría estar aislado del observador o de aquel que lo está pensando. Con lo cual siempre acá tenemos una cuestión casi epistemológica, que significa que siempre hay dos sujetos. O sea, el sujeto de la psicología es un sujeto dual. Esto lo vamos a ver a lo largo de la materia, y muchos autores lo plantean como que la unidad de análisis siempre va a ser dos sujetos y, por supuesto, dos sujetos, uno ante el otro, generan contexto. Generan interacciones y, de hecho, los dos sujetos más las interacciones serían el contexto. Ahora bien, supongamos que tenemos, si A y B, la definición dice, si A y B ¿pueden qué? Pueden comprender, explicar y predecir pensamientos, sentimientos, acciones. Y además, pueden influirse recíprocamente. Esto nos lleva a un paso más adelante, a algo que en los últimos años se ha dado en llamar teoría de la mente. ¿Qué es la teoría de la mente? Bueno, la van a encontrar muy mencionada en un tema que se está desarrollando mucho en la actualidad, que es el tema del autismo. Una de las hipótesis que tiene la psicología del autismo es que el sujeto autista, digamos, no tendría desarrollado una teoría de la mente. O sea, la capacidad de percibir al otro como actor o dueño de una mente. La teoría de la mente es una expresión científica, proviene de las neurociencias,
de la psicología y las ciencias cognitivas más modernas, y en realidad designa la capacidad de atribuir pensamiento, intención a otras personas. También se le atribuimos aprendizaje, memoria, toma de decisiones. Es decir, tiene que ver con la capacidad de atribuir subjetividad a otro. Esto es lo que tiene interesante, es que la atribución de subjetividad a otro, en realidad, está relacionado con la capacidad de percibir mi propia subjetividad, verme a mí mismo como otro. Esto lo vamos a ir desarrollando despacito. A ver, ¿qué tenemos en esta definición? Tenemos un montón de elementos. En principio tenemos un sujeto, sujeto, actor, yo, pongámosle el nombre que querramos, porque persona, porque en realidad desde cada paradigma de la psicología se puede nombrar al individuo, persona, sujeto. Va a depender mucho de vamos a decir, el origen epistemológico de la teoría. O sea, cuáles son los puntos de partida de la teoría. Vamos a ir viendo esto más adelante en detalle. Pero lo concreto es que vamos a llamarlo sujeto, porque acá en la casa, digamos, la palabra sujeto es bastante importante. Nombra un sujeto que viene de la metapsicología psicoanalítica, pero también, en última instancia, el sujeto es el sujeto del experimento conductual, o sea que la palabra tiene un uso bastante amplio. Este sujeto tiene pensamientos y sentimientos. Esto es, vamos a decir, la parte no visible, pero que todos detectamos, como dicen los neurocientíficos, a partir de una teoría de la mente. Como nosotros tenemos subjetividad, damos por supuesto que el otro tiene lo mismo. O sea, que hay cierto, como se llama, isomorfismo. O sea, igual forma en lo que le pasa al otro con respecto a lo que me pasa a mí. Simultáneamente, este sujeto es un sujeto de acciones, o sea, este sujeto camina, va, viene, habla, se expresa, o sea, muestra acciones o conductas observables. Es decir, nuestro sujeto tiene pensamientos, es un sujeto racional, tiene sentimientos, es un sujeto emocional, y también realiza acciones, o sea, es un sujeto conductual. Ahora bien, decíamos, este sujeto nunca está en condiciones de aislamiento. No hay ninguna raya que lo separe de, vamos a decir, el contexto o los otros. Es decir, podemos estar solos, pero no demasiado tiempo. Después vamos a ver en otras unidades que inclusive la condición de aislamiento absoluto es una condición de muy poca duración, y digamos la deprivación sensorial, que se llama, de muy poca duración, 9 horas, no más, la persona entra en coma, y el aislamiento social total también es de poca duración, no dura más de 100, 105 días, y la persona empieza a alucinar. Ahora bien, ¿qué es lo que viene de afuera sobre nuestro sujeto? Sobre nuestro A, digamos. Bueno, viene lo que se llama la influencia social. La influencia social, ¿de dónde proviene? Y proviene de otro sujeto, de otros sujetos, y de todo ese contexto del cual el sujeto inevitablemente participa. Nuestro sujeto siempre está en un mundo social. Por eso, cuando en psicología social nombramos 3 cosas. Un yo que tiene una subjetividad, las vamos a llamar cogniciones,
Un otro que también, vamos a decir, es un actor con la capacidad de tener cogniciones, y ambos pueden expresar su subjetividad mediante acciones, o realizar acciones, que en realidad siempre van a expresar su subjetividad, ¿no? O sea, y van a interactuar. Uno podría decir que las cogniciones, el yo, las cogniciones del otro y el otro, las interacciones, van a definir algo que llamamos contexto. Es decir, si tuviéramos que decidir cuál es la unidad de análisis de la psicología social, es esta. Vamos a pasar un aviso de la cátedra. En la actualidad, muy pocas teorías psicológicas no estarían de acuerdo con esto. De hecho, los principales autores del campo de la psicología, inclusive de la psicología clásica, desde un Freud, en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, o el mismo Watson en sus primeros trabajos como conductista, los gestálticos, todos reconocían y aceptaban que la psicología, que toda psicología era psicología social. Pero de ahí a aceptar que toda psicología es psicología social, a seguir pensando en estos términos que estamos expresando acá, bueno, del dicho al hecho hay cierto trecho. En general, la psicología tuvo como un desarrollo bastante psicologista y bastante separado de esta perspectiva más sociológica. Vamos a ver un poco esta tendencia psicologista. Esta tendencia psicologista se basa fundamentalmente en algunas premisas, ¿no? En principio, nuestro sujeto es un sujeto del cual se acepta, en estas corrientes más psicologistas, por supuesto, la existencia de un cerebro y una mente. Acá hay distintas versiones. Hay, vamos a decir, una postura más monista. Monista quiere decir unicista, o sea, que unifica la realidad cerebro-mente. Esto quiere decir que todo aquello que nosotros llamamos actividad subjetiva tiene una instalación en circuitos neurales. Esta es la posición monista, hoy está muy presente en el campo de la ciencia, es la posición de la neurociencia, tiene suficiente fundamentación empírica como para hacer una teoría, vamos a llamarla teoría de alcance medio bastante importante. Y digamos que cuando hablamos de mente, vamos a hablar de pensamientos, o sea, nuestra capacidad lógica de pensar, creencias que son hipótesis que nosotros construimos acerca del mundo real con nuestros pensamientos, y motivaciones que son aquellos aspectos de la realidad que nosotros nos resultan atractivos o aquellos hacia los cuales se nos convierte en un objeto de intención. Tiene que ver con la idea de intencionalidad. Estos tres elementos definen nuestra conducta. Aquí la definición de conducta es importante, porque psicología para nosotros es la ciencia de la conducta. Pero cuidado con esto, no confundir, no es solamente las conductas observables, aquello que veo, sino que es aquello que veo, pero a través de aquello que veo yo puedo abrir hipótesis sobre motivaciones, creencias y pensamientos. O sea, puedo inferir la subjetividad a partir de lo observable. Hay otra perspectiva que está relacionada con tendencias más, digamos, sociologistas,
que se interesan también por nuestro sujeto. Acá tenemos nuestro yo, nuestro sujeto, nuestro individuo, nuestra persona. Pero la tendencia sociologista va a poner mucho más el acento en el efecto, vamos a llamar social o grupal, los efectos que tienen los comportamientos de los otros, o sea, la influencia social sobre el yo. Esta influencia social va a ser, puede ser mayor o menor, pero en realidad está siempre presente. Esto hizo que haya en ciencias sociales también dos grandes grupos de teorías. Independientemente de que pongan el acento en lo más psicologista o en lo más sociologista, hay teorías que se desarrollaron como grandes teorías. ¿Qué es una gran teoría? Una gran teoría es una teoría que pretende ser multiexplicativa. O sea, explica algo así, es una teoría del ser humano en funcionamiento social. Una teoría general. Estas grandes teorías, por ejemplo, el liberalismo, el marxismo, que tienen supuestos como conceptos llave que darían la pauta o permitirían la explicación de todo el funcionamiento social. Estas son grandes teorías. Ustedes van a tener un ejemplo de una gran teoría en el programa de estudio, el libro de Berger y Luhmann. Berger y Luhmann intentan, digamos, generar como una especie de paraguas conceptual que involucra el funcionamiento desde el surgimiento biológico de un individuo hasta la construcción de las instituciones y de todo el orden social. El funcionamiento, el cambio social, todo está explicado en la teoría. Por otro lado, hay otro tipo de teorías que tienen mucha importancia y también tienen una historia no tan larga como las grandes teorías, que vienen muchas del siglo XIX, principios del siglo XX, pero estas teorías de alcance medio se deben fundamentalmente a... estas teorías de alcance medio se deben fundamentalmente a la obra de Robert K. Merton, un sociólogo estadounidense, que en la década del 50, 60, enunció estas teorías de alcance medio. ¿Qué es una teoría de alcance medio? Una teoría de alcance medio es lo que en otras áreas de la ciencia que no son ciencias sociales se llama simplemente teoría. En física, por ejemplo, alguien trabaja sobre algo muy particular, hace un experimento, y si ese experimento resulta y él logra explicar algún tipo de causalidad o de determinación o de correlación entre dos variables, entonces eso se llama una teoría. En física, por ejemplo, hay teoría de la fuerza. Esas teorías de la fuerza, en una disciplina como la ciencia, está muy conectada con otras teorías de alcance medio. Por ejemplo, la teoría de la masa. En las ciencias sociales, volviendo un poquito para atrás, entre estas teorías de alcance que están acá de colores, ¿no?, separaditas entre sí, ese lazo de unión es más laxo. Primero porque hay diversas epistemologías que pesan mucho sobre las teorías. Las epistemologías son axiomas o puntos de partida diferentes. Por ejemplo, hay teorías psicológicas que que son dualistas y hay otras que son monistas. Hay unas que dicen que cuerpo y mente son una unidad y otras que dicen que el cuerpo es una cosa y la mente es otra, que pertenece a realidades distintas. Descartes decía esto, que Descartes era un dualista y tuvo mucha influencia sobre el pensamiento occidental. A ver, volvemos acá a las teorías de alcance medio. En realidad son hipótesis, Merton las describía como hipótesis de trabajo menores
pero necesarias, y que se producen durante el trabajo cotidiano, o sea, la rutina de la investigación científica. Vamos a ver algunas teorías de estas. Por ejemplo, en la materia ustedes van a tener también teorías de estas. Ejemplos. Por ejemplo, la teoría de las actitudes, la teoría de la disonancia cognitiva, la teoría de la obediencia a la autoridad. Por ejemplo, la teoría de la obediencia a la autoridad es una teoría que surge de un experimento, de una experiencia crucial, ¿no? Y eso queda como instalado. Es un experimento crucial que queda como instalado en la disciplina y refiere a algo que, si bien es discutido, ha tenido críticas, ha tenido comentarios, pero tiene suficiente fuerza como para que el experimento en sí mismo no haya podido ser refutado. Entonces queda como una teoría acotada a los resultados del experimento. Si yo hago variaciones al experimento, probablemente la teoría ya no funcione, o no sea aceptada públicamente, digamos, o genéricamente por los científicos. Pero en las condiciones del experimento es aceptada y deja un tipo de conocimiento sobre las condiciones humanas de obediencia a la autoridad. También así van a encontrar teorías, algunas un poquito como las representaciones sociales, que son teorías bastante presentes en la investigación, hay congresos de representaciones sociales, etc. Pero bueno, es un concepto que también no está absolutamente definido, es una teoría en evolución. La teoría de la indefensión aprendida, en esta teoría se basan fundamentalmente casi toda la clínica moderna, ¿no? La idea de que condiciones de estrés sistemáticas, donde el sujeto pierde el control, definen el surgimiento de trastornos de ansiedad o del estado de ánimo, la depresión, digamos. Esta es una teoría muy aceptada en el campo de la psiquiatría, de la psicología clínica, tiene una bastante plena vigencia en la actualidad. Bueno, así hay muchas. Una teoría muy actual en el campo social y que nos interesa porque tiene bastante que ver con esto que estamos haciendo en este momento, conectarnos a través de tecnología, es la teoría del actor red, de Bruno Latour, ¿no? Es una teoría de la acción, de la estructura social, que integra la máquina con el hombre. O sea, lo que sostiene Latour es que en realidad la unidad sujeto-máquina es una agencia, tiene estado agencial, ¿no? La red social, o sea, esto que está ocurriendo en este momento, ¿no? Yo estoy dando una clase, yo estoy armando una clase, grabando una clase, esa clase grabada se convierte en una unidad de información, esa unidad de información circula por redes electrónicas, y llega a una computadora donde 1000 alumnos pueden entrar a ese elemento agencial, abrirlo, escucharme, ver la clase, y todo esto, Latour dice, esto es ya una entidad que está independizada de las personas. Tiene mucho que ver con los efectos de red. Bueno, la teoría es muy interesante, es una teoría que no distingue entre lo social y lo no social, o sea, no distingue entre vamos a decir, el actor como persona y el actor como red o como entidad material. Bueno, por último quería cerrar un poco esta primera definición de la psicología social, haciendo una especie de geografía de la psicología social, porque muchas veces terminamos entendiendo que, o nos da la impresión que esto ocurre en todo el mundo, ¿no? Bueno, hay una historia y una geografía de la psicología social. Los modelos más conductistas, o de carácter más conductual, en la unidad siguiente, en la clase siguiente de esta unidad, Historia de la Psicología Social, vamos a ver esos modelos, cuáles son. Pero los modelos más conductuales, digamos, han tenido desarrollo fuerte en Rusia, en Inglaterra y en los Estados Unidos. Y los modelos más fenomenológicos, modelos, vamos a decir, grandes teorías,
y que abarcan cuestiones más epistemológicas y filosóficas, no con tanta solvencia empírica, digamos, han tenido predominio sobre todo en Europa Central, y vamos a decir, a mitad del siglo XX, y con desarrollos fuertes en Europa Central. Bueno, en el próximo video se van a ir aclarando muchos de estos temas cuando entremos en la parte, digamos, de historia de la psicología social. Así que seguimos en el próximo video.